Hola jóvenes y señoritas de segundo medio. Ha pasado bastante tiempo, espero que estén muy bien y que no se olviden de continuar con los cuidados preventivos para esta pandemia, ¿no? Uso de mascarilla, lavado de manos continuo y por favor limpiar todos los elementos con los que ustedes trabajan o manejan, sobre todo su teléfono, evitar el contacto social, ¿no es cierto? Hablar de lejitos, ni siquiera con los que están cerca nuestro. Por esa razón estamos siempre previniendo y siempre conversando acerca de las medidas preventivas que tenemos que tener. Hay que manejarlas y hay que cuidarse y cuidar a los demás. Bueno, me parece que la familia San Juan de Diana no ha tenido mayores problemas y eso alegra bastante y nos tranquiliza. Bueno, vamos a pasar entonces a trabajar con nuestro PPT que tiene que ver con la comprensión lectora. El objetivo que vamos a ver se relaciona con las ideas y temas de sus lecturas, con sus experiencias y contexto personal. Cuando hablo de relacionar ideas y temas de sus lecturas, me refiero a que cada vez que nosotros tomamos un texto, en mente, casi sin quererlo, nosotros lo vamos relacionando con algunas experiencias que ya hemos tenido, con algunos conocimientos con los cuales que hemos aprendido y también con otros textos que nosotros conocemos y vamos haciendo esa relación con respecto del tema. Entonces, tenemos que ver qué es un texto. Cuando hablamos de un texto, podemos tener distintos conceptos, muchos. Etimológicamente hablando, ¿no es cierto?, refiriéndonos al origen de la palabra, el texto se vincula con el latín textus, que significa tejido. Y ya les decía yo que es un tejido de palabras, así como las abuelitas tejen los suéteres de los nietos o los chales o las frazadas. Entonces van uniendo puntos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros cuando hablamos de texto diríamos que vamos uniendo palabras, ¿ya? Es bastante elocuente. Ya cuando estructuramos una lectura nosotros lo hacemos uniendo palabras, ¿verdad? Entonces, pero la Real Academia dice que es un conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Podríamos decir de manera práctica que es la parte de una obra mayor, pero que tiene independencia y coherencia con respecto a su estructura y al tema que trata. ¿Por qué razón me refiero a eso de esta manera? Porque generalmente nosotros cuando tomamos un texto a veces leemos fragmentos de él, no leemos la obra completa. Y nos dedicamos a leer partes importantes, coherentes, ¿no es cierto?, cohesionadas. Por esa razón se dice que tienen independencia y coherencia con respecto a su estructura, porque puede que este tema que nosotros leemos tenga un volumen mucho mayor como texto, ¿ya? Cuando hablamos de tema, nos estamos refiriendo nosotros a un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de manera muy general. Es decir, nos referimos al asunto o idea clave del cual se habla en él, ¿ya? Generalmente se determina planteando la pregunta de qué o de quién habla el autor. Y por ello es que se señala que el tema es el sujeto del texto. Pero cuando hablamos de sujeto, no nos referimos necesariamente a una persona, ¿ya? Porque el tema puede girar en torno a cualquier tipo de entidad concreta o abstracta de la que se pueda hablar. Nos podemos referir a una personalidad, a un suceso importante, a una patología, a un fenómeno, una virtud, a un personaje y una concepción o una ideología.
Si hablamos de una personalidad, por ejemplo, podemos referirnos al Papa Juan Pablo II, al Papa Francisco o algún personaje relevante. Si hablamos de un suceso importante, puede que nos refiramos a la Segunda Guerra Mundial, a la Revolución Francesa, a la Revolución Industrial y así una serie de otros sucesos. Si nos referimos a una virtud, tenemos la bondad, la honradez, algunos temas filosóficos, ¿no es cierto?, como la prudencia, qué sé yo. En fin, hay una gran variedad de temas. Si nos referimos a una patología, en este minuto nos podríamos referir, ¿no es cierto?, al coronavirus, o al SIDA, o al ébola, en fin. A un fenómeno, si el tema se refiere a un fenómeno, podríamos estar hablando del calentamiento global, los tsunamis, ¿no es cierto?, los terremotos, etcétera, etcétera. Y tomando en cuenta otro ejemplo, ya cuando decimos que se refiere a un personaje y a una concepción, podríamos estar hablando de Engels y el marxismo. Ustedes que ya están en segundo medio y han estudiado mucha historia, me entenderán cuando me refiero yo a Engels y el marxismo o un personaje y una concepción. Entonces, cada vez que nosotros leemos un texto, nosotros inconscientemente lo vamos dividiendo a la altura de la edad de ustedes, por supuesto. Inconscientemente lo vamos reduciendo por párrafos, ¿ya? Y en cada párrafo existe la que se llama la idea principal. Y la idea principal de un texto, en este caso no de un párrafo, es aquella que expone lo más importante, ¿ya? Es la idea base de la cual se derivan todas las demás ideas que conforman ese texto. ¿Cómo la reconocemos o cómo la determinamos? Generalmente formulando la interrogante ¿qué se dice del tema? Siguiendo con el ejemplo anterior, si el tema era sobre una persona, ¿no es cierto? El sujeto era una persona y hablábamos del Papa Juan Pablo, ¿qué se dice de él? Que es el evangelizador más importante del siglo XX, ¿cierto? Ya, si nos referimos a un suceso importante como la Revolución Francesa, por ejemplo. La Revolución Francesa nos ha legado las bases de los derechos humanos. Si hablamos sobre una patología, no me voy a referir al coronavirus porque la verdad es que no tengo una idea general clara, una idea principal clara sobre el coronavirus. Pero me voy a referir al SIDA, que es lo más conocido, que es aún un flagelo para la humanidad porque ya no tiene cura. Con respecto al coronavirus no sabemos si tiene cura o no. A un fenómeno que es como el calentamiento global, chiquillos, está afectando la economía de todos los países del mundo, ¿cierto? Eso es un hecho. Si nos referimos a una virtud como la bondad, por ejemplo, es una virtud que debe ser cultivada por toda persona de bien, es decir, forma parte de nuestros valores y principios. Y cuando nos referimos a una ideología y a un personaje, se dice que Engels contribuyó con sus escritos a la difusión del marxismo en el viejo continente. Ya, eso como dato de conocimiento histórico. ¿Ya? Eso es lo que se dice entonces con la idea principal, que expone lo más importante, la idea base, y la podemos reconocer. ¿Qué se dice del tema? También es importante que nosotros cuando tomamos un texto para analizarlo, para comprenderlo, lo primero a lo que echamos mano es al título, ¿ya? Y el título es una frase nominal, ¿ya? Es decir, es una frase que está construida con sustantivo, con artículo, ¿ya? Por lo tanto, no tiene verbo, carece de verbo, porque así resulta más precisa, más clara, más inclusiva, en comparación con el tema y la idea principal que nos aportan hechos y detalles, ¿no? Generalmente se determina el título formulando la pregunta ¿qué idea precisa lo leído?
Ya, y aquí por ejemplo con el ejercicio que hicimos antes, el ejemplo que pusimos antes, cuando nos referimos a una persona, hablamos del Papa Juan XXIII. La idea general dijo que había sido el más grande evangelizador. Por lo tanto, el título podría ser El Papa Juan Pablo II y su labor evangelizadora en el siglo XX. Cuando hablamos del suceso importante, hablamos de la Revolución Francesa. Y entonces podría ser que dijimos que había dado pie para como legado, nos había dejado los derechos humanos. Bueno, como título podría ser La Revolución Francesa y los derechos humanos. Cuando hablamos del SIDA o del coronavirus, ¿qué título le podríamos colocar? ¿Cuál sería así como el título más apropiado para hablar del tema del coronavirus? Piénsenlo y me cuentan. Si se refiere al SIDA, es un flagelo sin cura para la humanidad. Cuando hablamos del fenómeno como el calentamiento global, el título podría ser Las consecuencias económicas del calentamiento global en el mundo, porque tiene relación, ¿no es cierto?, con la idea principal, ¿ya? Y hablando de Engels, cuando se refería a Engels y el marxismo, podría ser que Engels y la difusión del marxismo en Europa. Ese podría ser un título interesante, ¿sí? Esa sería como la idea que precisa lo leído, ¿ya? Frente a ustedes tienen un PowerPoint con las ideas generales de un texto. Entonces tienen ahí, el texto tiene elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? El tema, la idea principal y el título. Cada uno de ellos se refiere a qué. El tema se refiere a la idea más general, la idea principal es la idea más importante globalmente y el título es el nombre del tema. Hasta aquí, chiquillos, espero que les sirva, que haya quedado todo claro. Se cuidan, por favor, y cuiden a los suyos, y nos vemos en otra oportunidad. Los quiero mucho. Hasta pronto.